Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, hoy jueves 14 de marzo de 2024. Soy Laura Murillo y saludo a Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. La Corte culmina estudio de constitucionalidad de disposiciones de Tamaulipas en materia del juicio de procedencia. La segunda sala determinó que la Ley General para el Control del Tabaco no viola los principios de libertad de comercio y de igualdad. La independencia judicial permite a la Corte garantizar el equilibrio entre poderes y proteger los derechos humanos, afirmó la ministra Ríos Farjat. Vamos hasta el edificio sede de la Suprema Corte con mi compañero Mario López Peña, quien nos habla sobre lo que resolvieron esta tarde las y los ministros en sesión de pleno. Adelante, Mario, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia reiteró que es válido que el Congreso de Tamaulipas estableciera que son definitivas e inatacables sus resoluciones de no hacer suyas las decisiones de la Cámara de Diputados en las declaraciones de procedencia contra personas servidoras públicas locales por la posible comisión de delitos federales. Esto al resolver una controversia constitucional promovida por el Senado. Escuchemos los argumentos de la ministra ponente, Ana Margarita Ríos Farjat. Dicho procedimiento, como sea que se le denomine, homologación, no homologación, o como quiera que se denomine, se le conozca o se regule por los estados, es parte de la libertad de configuración con la que cuentan para proceder como corresponda en términos del artículo 111 de la Constitución Política del país. El segundo asunto analizado en esta sesión fue una controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra del Poder Ejecutivo y del Congreso, ambos del Estado de Baja California, por la que demandó la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Hacienda de este estado. El Pleno determinó que al regular el impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmósfera, se invadieron la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de hidrocarburos y establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, así como para imponer contribuciones especiales sobre gasolina y otros productos derivados del petróleo. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este jueves. Muchas gracias, Mario, te agradezco tu reporte. En otra información, la primera sala de la Corte determinó que la orden de aprehensión como medida para reconducir al proceso penal a una persona que se ha sustraído de la acción de la justicia no viola el principio de mínima intervención penal ni el test de proporcionalidad, ya que atiende a un fin constitucionalmente válido, que es la continuidad del proceso hasta su conclusión, esclarecer los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Además, la medida es idónea, pues asegura la presencia de la persona imputada en las audiencias, evita la parálisis del trámite y garantiza a esa persona el ejercicio de los derechos que le asisten. Asimismo, el hecho de que comparezca ante el juez de control no limita su derecho a solicitar la imposición de nuevas medidas cautelares. Por su parte, la segunda sala resolvió que para garantizar el derecho a la salud de las personas no fumadoras, las zonas exclusivas para fumar en establecimientos públicos deben estar ubicadas en espacios abiertos. Al resolver un amparo en revisión, determinó que la Ley General para el Control del Tabaco respeta los principios de libertad de comercio, igualdad, no discriminación y progresividad al establecer esa medida. Detalló que se respetan los principios de igualdad y no discriminación, pues la ley solo señala que los establecimientos abiertos al público, con independencia de su giro, objeto o actividad, deben garantizar espacios de convivencia entre personas fumadoras y no fumadoras. Concluyó que la ley no afecta derechos adquiridos. En cambio, establece las reglas a las que todos los establecimientos abiertos al público deben atenerse para proteger el derecho a la salud de las personas. Y al poner en marcha el coloquio sobre los 200 años de la Suprema Corte, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat aseguró que es un orgullo y compromiso pertenecer a una de las instituciones más antiguas del país.
sobre todo porque lo hace en representación de las mujeres que han querido llegar a esta institución que en 200 años solo ha tenido 15 ministras, ni el 10% de quienes han integrado al máximo tribunal. Indicó que el coloquio permitirá reflexionar sobre el papel de la Corte en las distintas épocas y etapas de la historia del país y sobre los retos por venir. Así, la Suprema Corte ha sido vista en algunos periodos de su historia como un ente legitimador de prácticas autoritarias y en otros como un contrapeso efectivo al ejercicio del poder público. En algunos momentos ha parecido un tribunal alejado de los problemas de la ciudadanía y en otros como un garante efectivo de los derechos humanos. Vaivenes dijo que permitirán comprender mejor a la Corte de hoy con sus fortalezas y áreas de oportunidad, garante de la Constitución y de la división de poderes. Nos permitirá también este coloquio comprender mejor el impacto que tiene la Corte y su contexto político, cómo impacta el contexto político en el funcionamiento de este alto tribunal, los retos que le presenta y lo determinante que resultan las garantías de independencia judicial para que dicho impacto no sea negativo. Nos permitirá el coloquio comprender mejor también el impacto que tiene el contexto político en el funcionamiento de este alto tribunal y lo determinante que resultan también en llevar a cabo los controles de equilibrio de poderes y los mandatos de la Constitución según el constituyente y el constituyente permanente. Durante la inauguración del coloquio, el director de Justicia TV, Ernesto Velázquez Briceño, dio a conocer que a través del canal del Poder Judicial Federal se transmitirá un documental sobre la historia mínima de la Suprema Corte de Justicia. Retomando ahora la historia mínima de la Suprema Corte de Justicia, que ha sido realizada por el doctor Pablo Mijangos, y que cuenta con la participación de distinguidísimos historiadores. Aquí está el doctor Andrés Lira, uno de los participantes, la propia doctora Andrews. Agradecemos muchísimo desde el canal del Poder Judicial de la Federación el apoyo que nos ha dado para esto el Colegio de México, editor de esta historia mínima. Documental que se transmitirá a partir de la segunda semana de abril. Y la Suprema Corte destacó la resolución emitida en la acción de inconstitucionalidad 163-2022, en la que el Pleno determinó que es válida la legislación de San Luis Potosí, que contempla la figura de violencia vicaria, con lo que se protege el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Dicha norma establece que la violencia vicaria se presenta contra las mujeres y es ejercida sobre sus hijas e hijos con el objetivo de causar daños a la madre. La persona agresora es con quien tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o de hecho. Dicha determinación, señaló el máximo tribunal, no desprotege a niñas, niños y adolescentes que sufren esa violencia para así causar daño al padre, ya que pueden ser aplicables ordenamientos del Código Penal que prevé el delito de violencia familiar. Y como parte de su campaña Mujeres en la Justicia, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación destacó la labor de la jueza de distrito Sandra Karina Ibarra Carvajal, adscrita al Juzgado Sexto de Distrito en materia mercantil, especializado en juicios de cuantía menor en Zapopan, Jalisco, así como de la jueza quinto de distrito del 18º Circuito, Marta Eugenia Magaña López. Ambas juzgadoras compartieron su experiencia en su labor de impartir justicia a la sociedad y los retos pendientes para lograr la paridad. ¿Sabías tú que en poco más de 200 años de vida independiente en México, las mujeres que nos desempeñamos como juzgadoras federales representamos tan solo el 33% frente a los hombres? Para mí, es la profesión más humana que me permite ayudarte a fracturar barreras, crear rampas jurídicas, romper techos de cristal, a transformar el mundo con inclusión e igualdad. Y el Consejo de la Judicatura Federal publicó las listas de los vencedores de 2 concursos de oposición para la designación de jueces de distrito especializados en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, uno de ellos exclusivos para mujeres. En el caso del concurso exclusivo para mujeres, se publicó la lista de 15 vencedoras, declarándose desiertas 15 plazas, pues el concurso ofrecía 30.
mientras que en el concurso mixto para la designación de jueces de distrito especializados en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, se publicó la lista de 31 vencedores. En los dos casos, el Consejo de la Judicatura Federal emitirá los nombramientos respectivos y, previo a su adscripción, deberán concluir totalmente un curso de capacitación intensivo, el cual tendrá una duración de al menos 3 semanas, mismo que incluye visitas a centros de justicia en la capital del país y el Estado de México. Es momento de hacer una pausa, pero continuamos con más información. Al regresar, la Sala Regional Jalapa revocó negativa del INE de inscribir en el padrón electoral a 13 personas en prisión preventiva. Gracias por continuar en este corte informativo. Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Guerrero que declaró inexistente la omisión legislativa atribuida al Congreso del Estado de regular la posibilidad de que los guerrerenses residentes en el extranjero puedan votar y ser electos para todos los cargos de elección popular a nivel estatal, pues un ciudadano argumentó que no estaba garantizado el derecho a votar y ser votado en la entidad. Sin embargo, la Sala Superior determinó que no existe un mandato expreso que obligue al Congreso local a regular los derechos político-electorales para los residentes en el exterior respecto a todos los cargos de elección popular en la entidad. Contrario a lo que argumenta, el tribunal local no incurrió en falta de exhaustividad e incongruencia, sino que juzgó de forma integral su pretensión, para concluir que no existe obligación de regular la participación de la ciudadanía migrante en la modalidad de mayoría relativa, lo que incluye las candidaturas independientes, sin que, ante esta instancia jurisdiccional, el promoviente controvierta de manera frontal dichas consideraciones. En tanto, la Sala Regional Jalapa revocó la determinación del INE que calificó como improcedente la solicitud de 13 personas en prisión preventiva para inscribirse en el padrón electoral y en la lista nominal de electores a fin de participar en las elecciones de junio próximo. Lo anterior, pues el INE no motivó correctamente su decisión ni explicó a los solicitantes el procedimiento adicional que se requería, por lo que ordenó emitir una nueva determinación sobre la procedencia de sus solicitudes. Efectivamente, la respuesta que les fue dada a los promoventes, no existe una debida fundamentación y motivación que les permita conocer las razones de hecho y de derecho para sostener tal decisión, lo que desde mi punto de vista podría constituir una negativa al derecho de acceso a la justicia y de defensa para controvertir las consideraciones de la responsable. Por su parte, la Sala Regional Toluca revocó el registro de las candidaturas a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por los partidos del Trabajo, Verde Ecologista y Morena, en el Consejo Distrital 40 con sede en Sinacantepec, Estado de México. Lo anterior, pues, no se tomó en cuenta la candidatura postulada en primer término por el Partido Verde, a pesar de que le correspondía decidir en ese distrito y no a Morena, de acuerdo con el convenio de coalición. Cuando se está en presencia de candidaturas registradas mediante convenio de coalición, el primer punto de contacto o el primer punto de definición que debe concluirse o que debe darse consecución es precisamente lo pactado en el convenio de coalición. El Poder Judicial del Estado de México trabaja en la creación de estándares de competencia en psicología forense y grafoscopía para consolidar un marco que asegure la idoneidad y el desempeño óptimo de estos profesionales, informó la consejera de la Judicatura, Edna Escalante Ramírez. El Centro Estatal de Convivencia Familiar del Poder Judicial de Nuevo León amplió sus horarios de atención los 7 días de la semana y periodos vacacionales y realizó ajustes a su reglamento para mejorar los servicios que brinda. El Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala tomó protesta a 2 nuevas juezas de competencia mixta, civil, familiar y mercantil, cargo que obtuvieron a través de un concurso de oposición. Asumirán funciones este viernes en los juzgados primero y segundo de lo familiar.
Juezas, jueces, magistradas, magistrados y personal jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Morelos participaron en una plática de sensibilización sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para garantizar un mejor acceso a la justicia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en otra información, la JUFED explicó el actuar del juez Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, en funciones de juez de control, respecto a los señalamientos hechos por el gobierno capitalino de que presuntamente colaboró en la fuga de una persona acusada de delitos contra la salud. En primer término, señaló que el juzgador llevó a cabo la audiencia por videoconferencia, por lo que no estuvo presente en las instalaciones del Centro de Justicia Penal. El juez calificó de ilegal la detención de esta persona y de otras dos por advertir diversos vicios durante el cateo en el inmueble donde fueron detenidas, como son la inverosimilitud entre la hora de la llegada de la autoridad ministerial y la hora en que fueron hallados en el domicilio los imputados, la violación al derecho fundamental que tutela la no autoincriminación y que a diversas personas que se encontraban en el inmueble al momento del cateo se les permitió abandonarlo sin justificación aparente. Advierte que en ningún momento la Fiscalía Capitalina comunicó al juez federal de manera formal que existía una orden de captura contra alguno de los investigados, ni indicaron que se trataba de generadores de violencia en la Ciudad de México. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana el caso por la desaparición, violencia sexual y posterior muerte de Lilia Alejandra N., de 17 años, ocurrida en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2001, así como por la falta de debida diligencia en la investigación por parte de las autoridades. La CIDH resaltó que las instancias estatales no actuaron con urgencia, mostraron sesgos discriminatorios y subestimaron la denuncia por desaparición que interpuso la madre de la joven, por lo que señaló que hubo deficiencias en las acciones de búsqueda, falta de planificación y de análisis del contexto y género de la víctima, así como una demora de 9 años para realizar pruebas genéticas que, pese a que arrojaron indicios, no llevó a esclarecer la identidad de los agresores. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 nuestro avance informativo y posteriormente 8:30 en punto el noticiario. Agradecemos su atención. Que tenga excelente tarde.